la seducción es importante, la seducción diaria y permanente. Sin embargo, esta seducción alcanza para que yo tenga deseo sexual a pesar de los años o del tiempo de estar con una misma persona. Sí, y hay que tener en cuenta otras variables. Voy a tratar de ser sintética en eso. Hay algo que se llama principio de realidad y es cómo funciona el cerebro humano. ¿Sí? Si yo a los 15 años me gustó y me atrajo un rubio de ojos negros, voy a tener 60 años, voy a ver un rubio de ojos negros y voy a sentir lo mismo que a los 15 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se grabó adentro de nuestro cerebro ese camino neuronal, esa sinapsis. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es que en mi consultorio a cada rato llega gente con que, Nilda, vi en el Facebook a mi noviecito de la secundaria y volví a sentir lo mismo de antes. ¿Sí? Sí, así es. Así es. ¿Sí? Sentimos lo mismo de cuando se grabó la emoción. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en una pareja, tenemos que tener presente que a ti y a mí, en algún momento, me puede atraer otra persona. Entonces, tú y yo, como parejas, tenemos que llegar a un acuerdo. Si esto nos pasa, tú y yo, ¿qué queremos hacer? O sea, esto se dice desde el principio, entonces. Desde el principio, desde el empiece. ¿Sí? Esto, así funciona el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada, ni miras, se acabó, bloqueas todo. O, no, mira, sabemos qué es esto, entonces pues diviértete. ¿No? ¿Hasta dónde? No, no, más conversación por chat. No, bueno, sí, puedes salir a comer. No, pues sí, puedes pedirle el teléfono. No, sí, puedes. ¿Hasta dónde? Es cosa de cada pareja. ¿Sí? Cada pareja, de acuerdo a su forma de amar, puede establecer distintos acuerdos. Hay otra cosa. Me gusta llamarle efecto dopamínico. La pasión en realidad tiene otro nombre y se llama dopamina. ¿Sí? Es un neurotransmisor y una hormona que funciona dentro de nuestro torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Cómo es que el cerebro produce dopamina? ¿Sí? Cuando es la primera vez que voy a hacer algo. Si tú tienes que venir a mi casa por primera vez, vas a elegir qué ropa te pones, qué vas a traer o si vas o no a traer algo, en qué vas a venir, si vienes en auto, entonces, cómo, dónde está a lo mejor el navegador para que te diga cómo llegar y cuando llegues vas a buscar pues no sé, el número, la casa y te va a sorprender la casa. Para hacer todo eso, el cuerpo tiene que producir mucha dopamina. ¿Sí? La dopamina es el único automotivador que tiene el ser humano. ¿Ok? Porque tenemos dopaminas que funcionamos. ¿Ok? Bueno. Cuando vienes la segunda vez a mi casa, ya es más fácil. Pero cuando vienes la vez número 50, llegaste a mi casa, ni te diste cuenta cómo llegaste, ni qué te pusiste de ropa, ni nada. ¿Sí? La dopamina fue bajando. ¿Por qué? Porque ya no necesitabas tanto impulso, ¿sí? Tanto, eh, tanto enfoque, tanta energía para llegar. Ok, vamos a la pareja. Cuando tenemos relaciones eróticas por primera vez, le ponemos muchísima dopamina porque todo es curiosidad, todo es cuidados, todo es entrega, todo es plenitud, todo es reserva, todo eso. Bueno, 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 bueno. ¿No? Ok. Y la segunda vez, y el segundo año,
Y el año número 10, la dopamina fue bajando, 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 bajando. ¿Ok? Se acabó la pasión. No, no se acabó la pasión, se bajó la dopamina. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues engañar al cerebro, hacerle creer que es la primera vez. ¿Y cómo? Las vacaciones, las sorpresas, los detalles, digo, todo aquello que rompa la rutina, ¿sí? A generar que la dopamina aumente. La seducción, si es alegría, si es juego, si es baile, si es entrega, si es honestidad, si es plenitud, es una fuente permanente de dopamina adicional. ¿Sí? Por eso el título de seducción permanente. ¿Sí? Si nos seducimos permanentemente a nosotros mismos, conociéndonos, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, la reflexión permanente acerca de todas las cosas de la vida, y siempre estamos como sorprendiendo a nuestro compañera o compañero de lo que pienso, de lo que voy a hacer, de lo que me entusiasma, entonces eso siempre genera dopamina. ¿Por qué? Porque rompe la estabilidad, este lado, ¿sí? Y nutre este otro, ¿sí? Nutre todas estas cosas que el individuo necesita. Todos los individuos necesitamos. ¿Sí? ¿Ok? También esto. Necesitamos los dos. Hay que nutrir este con lo que necesita y hay que nutrir este con lo necesario. ¿Sí? Ambos, siempre ambos. ¿Ok? Entonces, como el tema es la seducción, si nos entrenamos a seducirnos seduciendo, y seduciendo nos seducimos, ¿sí? Este juego del deseo entre tú y yo, entonces la dopamina vuelve a crecer, ¿sí? Y podemos estar muchos años en una pareja con sexualidad exclusiva y sin embargo erotizándonos permanentemente. Uh-huh. Se necesita que las personas tengan proyectos personales independientes y proyectos en común. Se necesita la independencia, se necesita que sean dos adultos. No que tú eres mi mamá o mi papá y entonces yo actúo como hija, o al revés, tú eres mi hijo o mi hija, y entonces no genera erotismo. Lo único que genera erotismo es lo parejo. ¿Sí? A veces hacemos el papel de madre o de hija o de hermanos menores o de hermanos mayores. Y todo eso está bien dentro de la pareja. Todo esto depende del nivel de vulnerabilidad con el que nos construimos, por lo que nos va pasando en la vida. Entonces, si nuestra vulnerabilidad sube, entonces nosotros nos infantilizamos, entonces el otro pasa a ser papá y yo la hija. Y a veces el otro se vulnerabiliza, entonces yo voy a ser la mamá, el otro el hijo, ¿sí? Y a veces jugamos en las complicidades o en las luchas de poder como hermanos mayores, o nos peleamos por las corcholatas como, ¿no? Son tonterías por tener la razón, y este tipo de cosas como hermanitos menores. Todo eso no genera erotismo, porque nadie se acuesta ni con la mamá, ni con el papá, ni con la hija, ni con el hijo, ni con los hermanos. ¿Sí? ¿En qué zona de la pareja realmente crece y florece el erotismo? Cuando son parejos. ¿Sí? Para ser parejos se necesita que ambos adultos significa dejar de ser hijo, ¿sí? ¿Qué quiere decir dejar de ser hijo? Quiere decir dejar de pretender que mamá o papá deberían de ser o haber sido como yo lo necesitaba. ¿Sí? Ok. Entonces necesitamos dos adultos que tengan independencia económica, independencia emocional, independencia sexual, proyectos personales, autoimagen y autoconocimiento de sí mismo, definida la calidad de vida, trabajando para que todos los dolores se conviertan en sabiduría,
o sea, el cultivo del uno mismo, ¿sí? Como los seres humanos no tenemos naturaleza ni esencia, sino que somos procesos en evolución, desde que nacemos hasta que nos morimos. A ver, ¿a qué vienes al mundo? ¿Sí? A mí me gusta decir que venimos a evolucionar, porque especies que no evolucionan desaparecen. ¿Sí? Las plantas, los animales, lo que quieras, los dinosaurios, o sea, lo que quieras. ¿Sí? Entonces somos un proceso en evolución, desde la fecundación hasta la muerte. Entonces, siempre podemos estar sorprendiendo a nuestra pareja. Si nos gira la piedra, si nos encargamos de nuestro trabajo productivo, o sea, de producir cerebro, ¿sí? Además de dinero necesario para um, cierto nivel de comodidad económica, ¿sí? Cursos permanentemente en cursos de lo que a ti te guste, ¿sí? Fotografías, jardinería, desarrollo humano, lo que tú quieras, pero cursos que te gire la piedra, siempre te gira. ¿Cuál es el problema central de la actividad en el hogar? Es que como es repetitiva y diaria, ¿sí? Entonces llega un momento que no hay dopamina, ¿sí? En cambio, si tienes otros intereses, además de las labores del hogar, como cursos de todo tipo, del que te guste, siempre girando la piedra. Una pareja, una relación de pareja que no sea amoroso, erótica, como una sola palabra, donde no haya erotismo, no es una relación de pareja. Es una sociedad anónima. Pues no sé, de socios, puede ser de padres, o sea, de parientes, o sea, puede ser de muchas otras cosas. Pero si no existe el erotismo, entonces esta parte del ser humano se acaba la nutrición y se duerme. Y está bien porque a lo mejor les gusta y son felices así, ¿sí? Pero es otra cosa. Es una relación que fue de pareja y se convirtió en una relación de parentesco donde están muy cómodos y si así les gusta está perfecto. Sí, pero si ¿Sí? no me gusta, entonces hay posibilidad de hablar o mejor me voy de la relación. Mira, hablar a veces sirve, pero la verdad que las acciones seducen mucho más que las palabras, ¿sí? Y no es tan difícil reconectar, porque cuando tú empezaste con esa persona, se grabaron aquí la manera en que la amabas y la seducías y etcétera, ¿sí? Entonces, simplemente hay que despertar cómo yo amaba, cómo yo seducía y volver a hacerlo, ¿sí? Cuando uno tiene una conducta amorosa, seductora, la emoción aparece. ¿O no? Tú vas, compras un ramo de flores para regalarle a tu pareja y el hecho de regalárselo te genera la emoción del vínculo. ¿Sí? Y además en esta fórmula también entra en juego la sexualidad, que tú le explicas de forma muy bonita. Me gustaría que lo compartieras. ¿Cuál es tu definición, Hilda? Porque aparte eso, justo cultivando esa sexualidad, también invita al otro a sentirse atraído, a ser seducido por mí, pero no es por algo necesariamente que yo haga, sino por lo que yo ya soy o lo que yo ya siento. Sí. Ah, a mí me gusta definir sexualidad y hay que distinguir sexo de sexualidad. ¿Okay? Sexo es biológico, es reproductivo y es, digamos, lo biológico. ¿Okay? Si quieres, hasta lo instintivo para la reproducción de la especie.
Pero eso no tiene nada que ver ni con la sexualidad ni con el erotismo. La sexualidad solo adquiere significado en la cultura, ¿sí? Y el erotismo es la forma cultural, educativa, eh, personal, de costumbres, de folclore, de educación, o sea, todos estos otros elementos de lo que conforma una cultura, específicamente la estética, la ética y la lógica, ¿verdad? O sea, la moda, la publicidad y las instituciones. En cada momento esto se construye de una manera distinta. Aquí es donde empieza la sexualidad y el erotismo, ¿ok? Sexo es lo biológico, ¿ok? Aquí vamos a hablar de la sexualidad como ejercer el derecho al placer de vivir. Ajá. ¿Y cómo se desarrolla el placer de vivir? El placer de vivir se desarrolla a través del desarrollo del placer en los 5 sentidos con los que nacemos, ¿sí? Si cultivamos el placer en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que olemos, en lo que comemos, en lo que me falta, sentimos en la piel, ¿sí? El tacto, ¿sí? Si cultivamos el placer en nuestros 5 sentidos, que todos tenemos 5 sentidos, ¿sí? Si llegas a tu casa y abres la puerta y dices, wow, qué placer me da mi casa, es hermosísima, huele exquisito, tiene la temperatura que yo más me gusta, la luz que a mí más me gusta, etc. Entonces, cuando cultivamos el placer en los 5 sentidos, el erotismo surge, emerge, florece, se desarrolla. ¿Sí? La persona amargada, todo esto se le duerme. ¿Sí? La persona que vive en cualquier lugar, que no le pone cuidado a su espacio privado, el cuidado que se le dé la gana, cada quien tiene cuidados diferentes, ¿verdad? El que no le importa, ¿sí? Dónde vive, dónde come, lo que come, ¿sí? No comen, engullen, sí, todo eso, no, si no disfruta la comida, mira, esto vincula al tema que estamos hablando. La seducción nunca es una necesidad, ¿sí? Siempre es un arte. Para que quede claro, la diferencia entre comer, lo que decía recién, ¿no? O sea, comemos porque tenemos hambre, ¿sí? Eso es instinto, eso es biología. Disfrutar de una exquisitez que preparé o me prepararon, ¿sí? Eso se hace por gusto, por disfrute, no por necesidad. El gusto culinario es parte del arte de la seducción, ¿ok? El hambre es parte de satisfacer una necesidad. El sexo es una necesidad. La sexualidad, el erotismo, es un gusto de desarrollar y compartirlo. ¿Sí se entiende? Sí. Cuando caemos en la necesidad, caemos siempre en una sensación de carencia. Y lo que vamos a recibir son limosnas. Nadie quiere recibir limosnas. Mira, hay mucha gente que sí le gusta recibir limosna. ¿Para qué nos vamos a hacer sonsos? Pero ¿cuál es el precio? ¿Sí? Hay mucha gente que se queda así y recibe pues lo que le dan, ¿no? ¿Sí? Y así es su vida. Bueno, ¿cuál es el precio? El precio es que una vida hecha de limosnas se va convirtiendo en una vida miserable que solo sirve para sufrir. Esa es la diferencia. Oye, Nilda, pues entonces la invitación sería cultivar el placer. ¿Qué te parece si con eso nos quedamos el día de hoy? Yo te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros y que nos hayas dado estas explicaciones y hayas un poco
hecho que las personas, ojalá que las personas que nos están viendo, cambien o replanteen su forma de pensar y de vivir, que ese es el objetivo de este espacio. Muchas gracias, Nilda. Recuérdanos en dónde te podemos seguir y también si tienes cursos, talleres próximamente. Bueno, sí, dentro de una semana tenemos un retiro del diplomado el placer de vivir, el placer de amar, se llama el retiro, bueno, todo el diplomado, y se trata de esto, ¿no? De cultivar el placer de vivir, ¿no? Como la base misma de estar vivo cuando vivimos, porque nos acostumbramos a estar muertos cuando vivimos y le huimos a la muerte porque siempre tenemos algo que hacer después, ¿no? Bueno, entonces el placer de amar es el diplomado, está en una plataforma educativa en línea, son 10 módulos para quien lo quiera tomar, no hay necesidad de tomar todo, se puede tomar por módulos separados, lo estructuré de esa manera y en la plataforma hay artículos, videos, bibliografía, ejercicios, etcétera, para cada uno de los módulos. Y en las redes, por mi nombre y en mi página web, que es parejaysexualidad.com, ahí también de todo esto que, como tú me hacen el favor de y entonces yo ahí, como soy muy charlatana, entonces yo ahí digo de todo. Perfecto, Lila, pues muchísimas gracias nuevamente y te seguiremos viendo en tus cursos y en tus redes sociales. Mil gracias, de verdad. A ti, preciosa, y a tu gran... Gracias. Y a todos los que nos están viendo, les recordamos que nos sigan en redes sociales en MBS 1025. Nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Esto fue Tú Muy Bien. Bye.